Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Comienza ya Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas más o menos. Y es una alegría estar con todos ustedes otra vez para tratar algún tema, para investigarlo, para conversar sobre él. Agradecemos a Radio Mantra que permite este encuentro. Agradecemos a los oyentes que cada vez nos dejan más comentarios. Eh, y a todos los que hacen posible este programa investigando el tema, buscando citas, imágenes, manejando audios y videos. Bueno, a todos muchas gracias. Y acá alrededor de la mesa lo tengo a Jesús el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Daniel, estupendamente. Estoy encantado con muchos calores porque han subido las temperaturas aquí casi a 40 grados, Vaya. pero hay que agradecer lo que se tiene. De modo que muy contento, muy agradecido de estar en el programa y vamos a ver qué nos depara. Muy bien. Al lado está Carmen. Pues bueno, estoy al lado y nosotros vamos al lado también de temperatura porque va subiendo para acá. Y bueno, sí, muy contenta de estar aquí con un tema muy bonito, con los ángeles y la geometría. Así que espero que lo disfrutemos todos y también a los oyentes un gran abrazo. Sí, y acá sigue el otro Arcano, el otro Jesús, digo, desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 738. Por aquí también hace calor. Hay que decir que acabamos de pasar justo ayer el plenilunio, el nacimiento de la luna en Géminis, y que el día 11, el miércoles 11 de junio, tendremos el momento cumbre del tercer gran festival, el Festival de Géminis, o Día Mundial de Invocación, Festival del Cristo, de la Humanidad, de la Buena Voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene Tenemos muchos trabajo, nombres, tiene tenemos muchos trabajo. nombres. Sí. Y hoy Rafa no está, con permiso, y cierra el círculo mágico Marcela desde Tucumán. Bueno, por aquí hace frío, así que, bueno, disfrutando también de este momento de frío, ya que hemos pasado calores bastante importantes en el verano. Y bueno, como siempre, muy agradecida por estar hoy aquí en el programa, Dani. Esperemos que les guste. A los oyentes les mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por escribir a todos los comentarios que van dejando. Los leemos y estamos muy agradecidos. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de los ángeles y la geometría. Nos dice Vicente Beltrán Anglada en sus libros: al observar las líneas de fuerza que van de la pequeñísima semilla al más ingente árbol, o las que se extienden desde el corazón del hombre al de la propia divinidad, iremos aproximándonos progresivamente a la vida oculta de los ángeles, los grandes geómetras del universo. Su poder es el de construir todas las posibles estructuras geométricas, formas, cuerpos o vehículos que en su totalidad y en la vida de los reinos y de las especies albergan el Espíritu de Dios en una infinita e increíble gama de estados de conciencia. He aquí unas afirmaciones que nos alientan a observar con atención todo aquello que nos rodea, así como a investigar en nuestro propio mundo interno para ir percibiendo la invisible presencia débica o angélica. Valdría la pena deshacernos de conceptos previos provenientes de la religión o la tradición para investigar con mente limpia aquello que nos relatan algunos autores esotéricos y personas clarividentes. Diferentes jerarquías angélicas construyen las formas de todo aquello que se encuentra en los múltiples planos de existencia, desde lo más denso a lo más sutil. Toda forma responde a una idea creadora, sea de un ser humano o divino, que tiene la existencia gracias a la intervención de los ángeles. Vemos la huella de esta geometría divina desde las humildes agrupaciones de átomos hasta las más colosales estrellas, desde la pequeña caracola
o flor hasta las fabulosas galaxias espirales. Estamos familiarizados con la expresión Dios geometriza, así como con el concepto de geometría sagrada. Son famosos los sólidos platónicos que representaban elementos básicos del cosmos: el tetraedro, el fuego; el cubo, la tierra; el octaedro, el aire; el dodecaedro, el éter; y el icosaedro, el agua. Es sencillo para una mente observante percibir la geometría por doquier y darse cuenta de que existen unas medidas áureas que se repiten en la naturaleza, en el mismo ser humano, y que se han aplicado asimismo a la arquitectura y al arte como una forma de reflejar el equilibrio y la belleza de la creación. Pero lo que no es tan conocido es la parte constructora de los ángeles en todo el proceso de la materialización de formas. Vicente Beltrán Anglada les denomina los geómetras del universo, y es el ser humano, a imagen y semejanza de la divinidad, quien con su colaboración está creando los ambientes sociales de nuestro planeta, suma de los patrones mentales y emocionales que cada uno estamos desarrollando. Los estados más bajos de conciencia atraen a devas de las sombras, dando lugar a cuadrados y formas irregulares de colores sombríos relacionados con fuerzas materiales más densas. En la medida en que el ser humano va evolucionando y refinando sus vehículos de expresión, estas formas se van armonizando hasta llegar a figuras poliédricas perfectas en las cuales se apoya el mago blanco para llegar a un punto de síntesis, que es la esfera. Gracias a este impulso creador del mago, materializado por los ángeles, la humanidad va evolucionando. Se nos dice que en un universo anterior, la figura ideal que pretendía el Logos era crear un cuadrado regular. En el presente universo, nuestro Logos está tratando de desarrollar la figura del triángulo equilátero, y a partir de este triángulo surgirá en un universo futuro la forma del círculo o esfera, que ya se está mostrando en el aura de algunos adeptos. La presencia de estas diferentes figuras en el aura del ser humano da una idea de su momento evolutivo y de los ángeles a los cuales está convocando. Una mayor conciencia de todo este proceso nos puede ayudar para refinar nuestras creaciones, abrirnos a nuevas perspectivas y atrevernos a percibir nuevas realidades, figuras geométricas, ideas, organizaciones sociales y verdades ocultas que todavía no han cruzado nuestra imaginación, que nos esperan. Posiblemente la entrada en manifestación del cuarto rayo en este año 2025 nos ayude en este proceso de cambio y despertar planetario. Bueno, hasta aquí la introducción. Ahora vamos a leer unos textos y luego seguimos conversando. Los ángeles son los señores de la imaginación. La persona emite una imaginación, pero si no encuentra en el espacio una reacción, aquella imaginación carecerá de forma. Es decir, que lo que da forma a las imaginaciones del hombre son los devas. El hombre piensa y el deva construye. El hombre está creando constantemente formas a través de su imaginación creadora. Consciente o inconscientemente, está llenando el ambiente de formas geométricas. Y esas formas geométricas llevan no solamente un color o una cualidad, sino un sonido místico. Y por sonidos místicos, por colores y por formas poliédricas o formas cuadrangulares o formas rectangulares o formas piramidales o esferoidales, se están agrupando en el éter
constituyendo los ambientes sociales. Fijaos bien la importancia de la imaginación. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La imaginación y su aspecto geométrico. Los devas geometrizan y los sabios, cuando se apoyan en redes espaciales lo suficientemente elevadas, aprenden a trabajar como lo hace el gran arquitecto del universo, que se apoya en la geometría del espacio y crea en el espacio nuevas formas geométricas. Naturalmente, a medida que avanza la evolución, surgen nuevas formas geométricas que se apoyan sobre las formas densas y cada vez el soporte será más sutil y por lo tanto será más sutil la actividad del mago utilizando formas geométricas. No podemos imaginar cualquier situación, no podemos invocar los devas sin tener un conocimiento exacto de lo que es el espacio y dentro del espacio la multiplicidad infinita de redes espaciales, apoyándose las unas encima de las otras, sin perderse jamás el objetivo final de perfección que persigue el Dios del universo o el Dios de cualquier tipo de universo, de la misma manera que las redes espaciales van aumentando, progresando en movimiento constante, porque así es la ley de la evolución, van quedando atrás las estructuras poliédricas trascendidas, y entonces el mago tendrá que ser muy hábil para no confundir las formas geométricas del presente con las del pasado. Es un texto de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La geometría, soporte de la imaginación del mago. Se comprobará que cada forma geométrica, sea cual sea su disposición, está directamente relacionada con la vida específica de un grupo de devas, cuyas vibraciones, reflejadas desde ignoradas regiones subjetivas, crean aquel particular tipo de figuras geométricas esferoidales, cónicas, piramidales, cilíndricas, las cuales, armoniosamente entrelazadas, constituyen la característica definida de cualquier grupo de elementos químicos, tal como puede ser percibido con la ayuda de los modernos microscopios electrónicos. Así, el conocido aforismo platónico «Dios geometriza» podría serle añadida otra afirmación esotérica igualmente verídica y categórica, mediante la energía creativa de los ángeles. El axioma tendría entonces, además de su carácter eminentemente filosófico, una expresión afirmativa de naturaleza científica. Texto procedente del libro de Vicente Beltrán Anglada, Las fuerzas ocultas de la naturaleza. Bueno, este es un tema que a muchos atrae y apasiona, sobre todo el número de oro, el número áureo, en que está construida todo, que todo lo construyen Los Ángeles y lo siguen esa fórmula. Eh, en las obras de arte, sobre todo de Da Vinci, se ha estudiado mucho cómo él tuvo en cuenta esa proporción áurea. También en las flores hay algunas flores que me encanta, que se ve la estrella de 5 puntas formada por los 5 pétalos, tiene 5 pétalos y sobre el engarce cambia un poquito el color, pero si uno mira la forma que hacen los 5 pétalos en el centro, es una estrella de 5 puntas perfecta. Y bueno, y de esa manera en todas partes está en las medidas áureas, incluso las galaxias en espiral también siguen ese patrón a nivel cósmico. Entonces es toda una maravilla de formas geométricas. ¿Qué les parece este asunto que Vicente le dio tanta importancia porque creo que dio 2, 3 o 4 conferencias acerca de la geometría? Pues que es un tema maravilloso en el sentido de que nos habla de algo que aparentemente puede ser sencillo, pero que se sabe que solo la mente abstracta o intuitiva puede percibir en su verdadera dimensión.
Lo importante no es ver una figura, un hexaedro, por ejemplo, un cubo, verlo como lo vemos nosotros, sino poderlo ver en movimiento, en 3D. Esto es una característica superior. Lo que nos dicen estas figuras o estos sólidos platónicos es la herramienta que ha utilizado el Logos de turno trabajando con los ángeles para crear su universo manifestado. Si hemos leído que en el primer sistema solar el Logos intentó construir un cuadrado, que es lo que en este momento generalmente, si tenemos una personalidad medianamente formada, tendremos en nuestra aura, imaginad por delante el trabajo que tenemos para hacer una implementación a nivel social de esos arquetipos. Pues yo os he confesado alguna vez que para mí fue muy, muy, muy importante el libro Estructuración débica de las formas. Y que yo sin entenderlo, porque resulta que simplemente fue tocar el libro y empezar a sentir vibraciones, digo, ¿qué pasa esto? Porque es... Y había unas formas maravillosas de los ángeles que supuestamente eran lenguajes débicos y que a mí me atrajeron hasta... Bueno, al día siguiente me compré el libro y estuve mucho, mucho, mucho tiempo sin entender absolutamente nada, pero simplemente atraído por aquellos devas y yo creo que sobre todo atraído por aquello que me hablaba a mí en silencio y que yo no entendía, por aquellas palabras que de alguna forma están más allá de las formas, que están en el espíritu de las formas y que son los propios devas que construyen, que conforman el universo. Y tenemos ángeles muy próximos, es decir, hay una corriente de vida humana y una corriente paralela que es la débica y están inextricablemente unidas en el conjunto de lo que es la evolución y el cosmos y su manifestación. Tenemos la posibilidad de ir entendiendo la belleza de las formas y el espíritu de la belleza de las formas, que son estos ángeles que realmente están hablando con nosotros a través de las formas. Y es extraordinario ver cómo el reino, por ejemplo, el reino vegetal, que al parecer pues es de los que están más realizados en lo que puede ser su arquetipo de perfección, y cómo nos están hablando de, pues eso, de perfección, de esa divinidad bueno, de ese Dios geometriza y como nos decía muy bien el texto que hemos leído, geometriza a través de los ángeles. Por tanto, este lenguaje que está presente en el universo, yo creo que nos está convocando para que miremos con atención, con reverencia, para que seamos parte de esa belleza, de esa verdad, de esa bondad, y que miremos desde ella, porque mirando desde ella estaremos contribuyendo en una especie de línea natural, de movimiento natural, a conformar esa realización de belleza, ese arquetipo de perfección que va de la mano de los ángeles. Por tanto, es algo muy, muy hermoso, es algo que nos invita pues eso, a una tranquilidad, a un silencio, a un mirar pues reverente, pues yo no sé si un mirar un poco hasta enamorado, ¿no? De modo bueno, es un tema muy bonito y que nos invita a eso, a que nos enamoremos de esta maravilla de universo que tenemos y en el que vivimos y nos movemos y tenemos el ser. Pues sí, hablabas de enamorarnos, que es apreciar la belleza y para apreciar esa belleza, pues da igual que sepamos esoterismo o no, pero muchísima gente se queda embelesada pues mirando esa flor o mirando esos patrones en tantos sitios de la naturaleza, desde la geometría, en piedras, en las caracolas, en un mismo. Leía que los tornados también siguen estas manifestaciones, tornados, los rayos, manifestaciones naturales que de alguna manera pues el ser humano se ha dado cuenta de cómo nos impacta y han tratado de reproducir también en cuadros, en arquitectura, en los templos,
porque de alguna manera hemos intuido que ahí está la mano de Dios, de ese geómetra, expresándose con la ayuda de los ángeles que materializan las formas. Entonces quedémonos con esta belleza que nos deja ensimismados en los copos de nieve al microscopio, nos asombran y de alguna forma nos recuerdan, quizá inconscientemente, que nosotros también somos creadores. Al igual que Dios, tenemos esa posibilidad de crear. Lo que pasa es que no sé si somos tan conscientes de que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que emitimos, todos son formas geométricas. No lo vemos porque la mayoría de personas pues no somos clarividentes, no podemos ver esto en el espacio, pero sí que apreciamos el sonido, el color y se nos dice que la forma va unido también. Entonces, las personas clarividentes que ven todas estas formas, pues pueden ver los colores del aura, si son más oscuros, si son más brillantes, las formas geométricas. Entonces, el ser conscientes de que estamos creando y que podemos acercarnos a la creación de formas geométricas cada vez más hermosas, más armónicas, más perfectas, que pasaremos de ese cuadrado de la personalidad al triángulo, que buen ejemplo son las pirámides, esa aspiración de la personalidad a unirse con lo superior. Y entonces, pues posiblemente a través de esta contemplación de la naturaleza, de esa perfección, de esas formas sublimes, nos recuerde esa capacidad creadora que nosotros tenemos junto con los ángeles para crear formas bellas en este universo. Y creo que en la medida que vayamos transformándonos internamente, se irá transformando esta sociedad y en los ambientes posiblemente haya más luz, hayan unas figuras más armoniosas, más perfectas. Y bueno, y ahí estamos todos llamados a esta observación, a este darnos cuenta y actuar en consecuencia. Bueno, la geometría en sí es un misterio. Algunos esoteristas hablan de misterios geométricos. Los podemos encontrar en el ser humano, en el espacio, en la observación, como decía Dani, al mirar una flor, como decías tú, Carmen, al mirar un copo de nieve. Los clarividentes lo pueden ver con mucha claridad, todo el proceso, pero quisiera poner el énfasis en algo y es en la palabra, ¿no? La importancia del sonido humano y cómo es el tema que nos convoca la relación con los ángeles. Emitimos sonidos constantemente, el ángel va creando y a través de esos sonidos también surgen los colores, fruto de esas vibraciones que emitimos, y también surgen formas geométricas. Jesús mencionaba Jesús Arcano, que hay geometrías que no son tan perfectas. No sé si aquí o cuando conversábamos anteriormente. Entonces, el conocer que las palabras que emitimos tienen una forma geométrica para la construcción de los ambientes sociales, sea familiar, sea de una provincia, de un estado, tiene mucha importancia. Y otro punto que me parece interesante dentro de la investigación de este tema con relación a los ángeles y a los devas es la construcción de una piedra. Si observamos, por ejemplo, una geoda de amatista, es fácil ver la geometría que tiene. Y muchísimas piedras, seguro que ustedes han podido ver. Y en el caso del copo de nieve que mencionaba Carmen, ahí sí, según lo que nos dice don Vicente Beltrán Anglada, dice que la congelación, ya sea a través de un copo de nieve o a través de un granizo, que es algo que se ve
habitualmente, ahí intervienen ciertos devas que se llaman silfos, que atraviesan ciertos caminos acuosos y que dibujan geométricamente. Entonces vemos que la acción angélica está en la geometría y que la forma geométrica eh, tienen devas o ángeles y son devas y ángeles según lo que nos dice la investigación en la obra completa de don Vicente Beltrán Anglada. Creo que él, a través de su obra, nos habla mucho de la geometría, nos habla de la geometría esotérica, habla del espacio como que es multigeométrico como una de las cualidades del espacio, de la evolución del hombre, de las iniciaciones, el cambio geométrico que va surgiendo. Entonces vale la pena investigar. Acá daremos una pincelada de lo que dice don Vicente a través de su obra y los invito a investigar porque realmente hay muchos descubrimientos que pueden interesar. Bueno, en alguna época me interesé por la cristalografía y hay una cosa, un experimento muy sencillo de hacer que es la sal común, el cloruro de sodio, es sal. Uno lo pone en agua y después lo deja en una cápsula de Petri y deja que se seque, ¿no? Al sol y después lo mirás al microscopio. Son cubos perfectos, el cloruro de sodio se cristaliza en cubos perfectos y cada sustancia tiene distintas formas de cristalizar. Y otra, otra cosa importante en el sentido de cómo están ubicados los átomos en el espacio es el grafito y el diamante. El grafito y el diamante, los dos son carbono, el elemento químico carbono. Nada más que en el grafito son hexágonos, unidos en forma de una lámina, en forma horizontal, y es una lámina sobre otra. Y nosotros sabemos que el grafito, que es el lápiz, a veces cuando uno lo puede tomar en la mano, se puede moler y es un polvo muy suave y muy blando. En cambio, cuando se dispone en forma espacial, en hexágono, en forma espacial, formando no sé qué tipo de poliedro regular, tenemos el diamante. Y el diamante es el nivel 10, de 1 a 10, el nivel 10 de dureza, y siguen siendo carbonos unidos en formas hexagonales, pero en otra forma espacial. Y bueno, todo es así en la naturaleza, todo tiene su porqué, y es interesante eso de que vamos del cuadrado al triángulo y luego al círculo, en el sentido de la propuesta del maestro tibetano de formar una red de triángulos, ¿no? Que haya gente que se unifique en triángulos recitando la gran invocación o visualizándose con buena voluntad, y eso va generando una red triangular alrededor del planeta, ayudando a su evolución por la propia disposición del triángulo, que es superior al cuadrado. Este, También eso que mencionó Carmen, que el maestro te mira y Laura, y uno dice, hay gente que ve Laura y dice, te veo Laura verde, te veo Laura rosa, pero nadie dice, te veo Laura llena de triángulos, por ejemplo, ¿no? O de cuadrados. Y eso es un nivel superior de clarividencia, ver las formas geométricas que hay en el aura de las personas, que en función de la proporción, ya sea de cuadrados regulares o de pirámides, o incluso de esfera, que ya es cuando es un maestro de sabiduría, tiene su aura llena de esfera. Es interesante cómo la geometría está involucrada en todos los aspectos de la creación, ¿no? Ya sea de los reinos inferiores o en la etapa humana y superhumana. Bueno, ¿qué le parece si vamos a leer las noticias? Pues vamos allá. Y la primera tiene que ver con el poder de los ángeles solares y un vídeo sobre esta temática. Los ángeles solares tienen el poder para influenciar, orientar e iluminar a los individuos para que den el próximo paso en el camino evolutivo,
y por extensión a las ciudades y países donde viven esos seres humanos. Cuanto más seres humanos de un país se dejen guiar por los ángeles solares, mejor le irá a ese país. Cuando se invocan los ángeles solares por un país y por todos sus habitantes, ellos trabajan y hacen su trabajo. Esta cooperación humano-angélica es magia. El ángel solar es un tipo especial de ángel de nivel mental, capacitado en el arte supremo de la transmisión de luz. Procede, según se nos dice esotéricamente, de los planos cósmicos de la mente divina y tiene un gran poder sobre la vida humana. Pues bien, en el canal de Sirviendo a la Humanidad en YouTube podéis descubrir vídeos de programas y con otros variados temas que se actualizan. Suscribiros para iros enterando de las noticias de nuevos vídeos y bueno, pues sabéis que es un canal realizado con mucho amor para todos ustedes. También hay una playlist en Sirviendo a la Humanidad que se denomina Evolución Débica o Angélica. Los invitamos a descubrir los siguientes videos, por ejemplo, experiencias de contacto débico, el ser humano piensa y el ángel construye, ángeles y telepatía, el silencio y los ángeles, el ángel guardián, que se encuentran en la lista de reproducción de videos llamada Evolución Débica o Angélica, que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Un total de 29 videos sobre el tema angélico. Puedes buscar el canal de Sirviendo a la Humanidad en YouTube y por Google o en cualquier buscador de Internet. Esperamos ayude a comprender la vida del reino angélico. Y pueden dejarnos sus comentarios. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Y sin más, vamos a empezar el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad y sabéis que estamos abordando este tema tan interesante, los ángeles y la geometría. Y bueno, yo quisiera recordaros antes de leer los textos que nos han preparado, que no dejemos de recordar los mensajes del agua, ese experimento que hizo Masaru Emoto, del que podremos hablar luego si queréis un poquito más. Podéis buscar en YouTube los mensajes del agua. Es una de las formas más científicamente demostradas del poder de la palabra, del poder del sonido, del poder de la mente. En fin, esto creo que es algo que podemos reflexionar y mirarlo. Bueno, pues vamos allá con los textos preparados. Adelante. Los átomos, para aquel que tenga clarividencia, se los ve constituidos por formas geométricas. Vean, si no, la belleza arquitectónica del mundo mineral. Analicen una piedra preciosa. Verán ustedes el trabajo geométrico de los devas. Y pensar que ese trabajo geométrico que realizan los devas en el mundo mineral, igual tendrá que hacerlo el yo superior en nuestra compleja vida humana, constituyendo una arquitectura técnicamente perfecta dentro de la geometría esotérica. Claramente, hay que pasar del cuadrado al triángulo y convertirnos en discípulos, después avanzar por la ruta marcada por la geometría esotérica y pasar a la mónada. Tratemos de incorporar a nuestra vida esta gran ciencia esotérica de la geometría. Tratemos de vernos geométricamente. Si nos vemos geométricamente, nos veremos mejor psicológicamente. No podemos separar la psicología de la geometría, sabiendo que el pensar es crear formas geométricas, que el sentir es crear formas geométricas y que el hablar es crear formas geométricas en el espacio vital dentro del cual estamos inmersos. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La geometría, soporte de la imaginación del mago. Fijaros bien la importancia que tiene la geometría esotérica para la vida del discípulo, porque hablamos de ángeles, porque los ángeles están dentro de las figuras geométricas y cada átomo es un compuesto de figuras geométricas, de poliedros de todos los colores, porque cuando vemos un plano en la tercera dimensión, vemos siempre una figura plana, pero cuando asciendes a la cuarta dimensión, las figuras ya son diferentes, ya son poliédricas, hay esferas, hay pirámides, hay prismas de todas clases, y hay toda clase de formas,
pero siempre los ves ya dentro de la dimensionalidad de volumen, no el simple plano. Pues bien, ver la importancia que tiene para entrar en el asrama que tengamos muchos triángulos equiláteros dentro de nuestro propio cuerpo etérico. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La eficacia de los grupos espirituales. Así, los ángeles especializados en el arte de la construcción de los vehículos etéricos de los seres humanos realizan su trabajo condicionándolo a la cantidad de cuadrados, de triángulos o de círculos que ocultamente les proporcionan las almas de los hombres en su proyección causal a través de los átomos permanentes físico, astral y mental, los cuales, vistos clarividentemente en el subplano atómico de sus planos respectivos, adoptan las radiantes figuras geométricas del hexaedro, de la pirámide y de la esfera, pudiendo afirmarse así, con toda justicia, que el destino del hombre es geométrico, siendo los ángeles o devas que construyen sus vehículos de manifestación cíclica, los sabios geómetras que a través de las aportaciones infinitas de un lejanísimo pasado, escriben geométricamente en el éter el destino inmortal de los seres humanos. Y esto está sacado de la conferencia, no, del libro Estructuración débica de las formas de Vicente Beltrán Anglada. Pues muchas gracias y muchas gracias a Maggie y a Josefina, que siempre con tanto cariño nos preparan muchos de los textos que presentamos. Yo que quizá no hemos hablado en la primera parte de la imaginación, de la importancia de la imaginación en la construcción de las formas, y no solo de las formas, de los ambientes que vivimos, de todo cuanto forma parte de nuestros mundos. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la imaginación hay dos tipos de imaginación. Una que es la imaginación inconsciente perturbadora, que es la que realmente nos lleva por mundos de ensoñación, nos sueña, nos piensa, nos siente, pero hay otra que es la atenta, la consciente, que es creadora. Típicamente responde a una conciencia atenta del proceso de construcción de lo que hacemos. Antes nos decía Carmen, ¿realmente somos conscientes de lo que significa nuestra palabra, del sentido de la palabra, de la trascendencia de la palabra? ¿De qué está construyendo? ¿De cómo está modificando los ambientes? ¿De cómo los está cualificando? Por tanto, es muy importante que sepamos que nosotros estamos creando y en ese crear estamos llamados a hacerlo desde una responsabilidad y porque lo natural es contribuir conscientemente a ese movimiento de desarrollo y de desenvolvimiento de la naturaleza. Bueno, ¿qué pensáis? Sobre la imaginación querríais comentar algo o sobre estos textos? ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿En qué querríais incidir? A mí me llama la atención la propia figura geométrica y las enseñanzas esotéricas que hablan que para despertar la intuición hay que analizar fijamente las figuras geométricas, hay que visualizarlas. Ojalá esta figura geométrica tomara vida y el círculo se convirtiera en una esfera, el cuadrado en un hexaedro y el triángulo en un tetraedro. Ojalá esto fuese así. Pero primero tengamos en cuenta que la figura geométrica es una composición. La más sencilla es el triángulo, la que tenemos más clara para nosotros. Pero lo difícil, lo que cuesta construir eso dentro de nuestro interior, ¿qué quiere decir? Que aparentemente es una figura donde hay tres líneas que convergen en tres puntos, pero esotéricamente nos está hablando de algo muy importante, del desarrollo triangular del universo, del sistema solar y de todo el plano físico cósmico. A medida que esta figura se va integrando en nosotros, vamos a ir alcanzando un nivel de conciencia donde nos vamos a dar cuenta que dentro del triángulo hay algo especial. Ese algo especial podemos ser nosotros, no como personalidades, evidentemente, sino como conciencias superiores. Y a medida que esto se va implementando, podemos entender qué figura geométrica puede tener la humanidad.
Se dice esotéricamente que tiene una estrella de 5 puntas, pero hay que tener en cuenta que para llegar a la estrella de 5 puntas, la primera meta es el triángulo. Es mi aportación. El triángulo, que es la tríada Exacto, espiritual, y exacto, los tres lados iguales es el equilibrio, la armonía exacto, entre los tres aspectos, voluntad, amor e inteligencia. exactamente. Bueno, ¿quién más? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, tanto el tibetano como Vicente Beltrán Anglada a veces hablan de las posiciones que tienen los planetas entre sí y dicen cuando Venus, Júpiter y la Tierra formen un triángulo equilátero y, y yo me mataba pensando cuándo es que lo forman, pensando en la evolución de los planetas alrededor del Sol, y casi nunca lo forman en forma equilátero, es decir, porque siempre que cada uno, según su velocidad, va por un lado y por otro. Pero en realidad lo que se referían era cuando se establecieran relaciones armónicas entre esos logos planetarios que están destinados, por ejemplo, Venus y Júpiter, a apoyar a la Tierra y forman un triángulo perfecto, bueno, la Tierra recibirá todo el estímulo de esos planetas más avanzados. Y todo es así, ¿no? Por ejemplo, en una reunión familiar o de amigos, no nos matemos pensando que se formen triángulos y esferas para que toda la conversación vaya mejor, a nivel espacial de cómo estamos ubicados, sino que, digamos, en una forma de imaginación creadora, ver que nos enlazan círculos, evidentemente toda la reunión va a ser armónica y de buena voluntad y todo va a fluir. Em, yo creo que en la medida, eso que dijo Jesús Arcano está en uno de los libros al principio, creo que espejismo, ¿no? Que cuando uno visualiza símbolos se despierta el centro ajna y por lo tanto la intuición. Eh, a mí me costaba mucho visualizar mentalmente símbolos y en una época me dediqué a visualizar símbolos, a tratar de formar el triángulo y de a poco lo iba consiguiendo. De hecho, en las meditaciones de invocar a los ángeles, como nos dijo Vicente, hay que visualizar el símbolo de la nueva era que tiene varios símbolos, ¿no? Tiene un cuadrado, tiene un círculo, tiene un triángulo, tiene la estrella de 5 puntas del Cristo. Y bueno, descubrir todo este asunto también tiene un poco de, descubrir la parte práctica de todo esto tiene que ver con vivir atentos en silencio, y nuestra propia alma o ángel solar nos va dando indicaciones de cómo proceder en cada una de las situaciones de una forma triangular más elevada que lo que veníamos haciéndolo, ¿no? No es tan concreto el asunto, pero a nivel concreto la naturaleza genera muchas formas geométricas. Y bueno, eso es lo que puedo decir por ahora. ¿Qué les parece a las chicas? Bueno, quizá por eso tenemos esa tendencia, por muchos motivos, a estar en la naturaleza. La naturaleza nos recuerda muchas cosas de nuestra esencia divina. La naturaleza es sin mente y es perfecta en sí misma. Hay mucho aprendizaje ahí. Y lo que quería compartir es que este tema yo nunca le había prestado mucha atención al tema de la geometría, pero últimamente me he sentido inclinada a buscar esas figuras geométricas y a tenerlas en casa, a tener los círculos, las esferas. Esferas, tengo una esfera preciosa de cuarzo transparente y otra de amatista. Em, También los triángulos enlazados, la flor de la vida. Y de alguna manera quizás sea porque nos recuerdan también estas figuras tan perfectas aquello que realmente somos, la esfera que somos. Entonces, posiblemente tenga su importancia rodearnos de formas con belleza, no solo estar atentos para crear las mejores formas posibles, sino estar en la naturaleza, visitar también posiblemente, pues, si podemos, algún templo, porque tengo entendido que los templos griegos estaban construidos con las medidas áureas, también las catedrales góticas,
también hay templos en la India que tienen estas medidas y ver qué percibimos, porque algo de esa esencia de Vika hay. Recuerdo que la primera vez que entré a la Catedral de Burgos, no sé si fue por el sonido, por el color, por las formas, todo, era como entrar en otra dimensión. Es curioso cómo el estar en contacto con o visual o tener cerca estas formas nos pueden llevar a intuir o a conectar con otros estados de conciencia, con otras percepciones de lo que somos e incluso con las vidas angélicas, porque cuando estás en un lugar y aparece esa armonía en la forma, en el color, las vidrieras de las catedrales, es aunque no sea clarividente, es como si estuviese viendo y percibiendo a los devas que hay ahí, detrás de esas formas, detrás del color. Y entonces creo que es una experiencia interesante el experimentar. Yo sé que hay muchas personas que también les gustan las geodas que habéis mencionado por el color, por esas formas geométricas. Y es que para muchas personas, y ya si vamos haciéndonos cada vez más sensibles, hay ahí una enseñanza, como los budistas que hacen los mandalas, que utilizan las formas, el color, pintar mandalas. Bueno, es una invitación también a investigar con todo esto, si a una persona le llama la atención, de contemplar, de también puede ser visualizar y posiblemente esa visualización de estas formas geométricas, si vamos avanzando, pues nos ayuden a cuidar, porque también estás visualizando y estás entrenando la atención. El entrenar la atención de esta manera, pues nos va a ayudar también a cuidar esa palabra, a cuidar el pensamiento, a cuidar y a generar y a manifestar cada vez estas emociones más triangulares. Así que, bueno, es todo un mundo para investigar. No hay geometría interior o exterior, visible o invisible. Eh, Se dice que ese paso de la observación de lo que es un círculo a una esfera es un paso importante para aquel que va desarrollando su vida espiritual. Poder comprender lo que son los planos, las dimensiones, el cambio de las figuras geométricas, todo eso irá llegando, pero algo que sí podemos hacer es ir observando silenciosamente, sin más. Y en algún momento podremos llegar a percibir toda esa geometría invisible que existe por doquier y, y es a través de la intuición, del silencio, de esa percepción que se va desarrollando sencillamente cuando el hombre aprende a callar, abrir los ojos para ver y los oídos para escuchar. Entonces, este universo geométrico que se manifiesta y que está ahí al alcance de todos los seres humanos comenzará en su expresión a través del silencio. Así que bueno, a eso estamos llamados todos a vivir con mucha atención, para ir descubriendo esas redes geométricas que nos van vinculando a toda la existencia. Antes hablabais de las catedrales y también creo que a micrófono cerrado hablábamos de la Sagrada Familia, que tiene formas astrales y en algunas catedrales tú puedes ver vidrieras y ves colores cuando ves el sol a través de las vidrieras. Pero curiosamente yo en la Sagrada Familia en Barcelona he tenido la sensación de que los colores eran devas en movimiento. Era una cosa espectacular, es que era como una dimensión distinta de las formas que adquirían esta luz, este color, este sonido, esta forma distinta de presentarse ante los ojos, ¿no? Y es curioso porque yo creo que hay una cuestión también muy importante, y es que todo esto es belleza, y la belleza irradia, y la irradiación contagia.
y la irradiación contribuye a que la belleza se extienda y constituye también una suerte de llamada interna a nosotros si estamos atentos y a ser partícipes de ello de una manera muy natural. Por eso cuando muchas veces nos habla Marcela con tanta insistencia de los ángeles, del silencio, es que esta es una comunicación realmente muy cierta, que hay que descubrir. Y yo creo que es una especie de comunión, una especie pues, de baile con ellos, bueno, yo creo que estamos llamados a que lo miremos, que por ver si investiguemos, que esa curiosidad nos haga penetrar en todo bueno, en todo lo visible y lo invisible. ¿Quién más quiere comentar alguna cosita? No hemos hablado de los mensajes del agua, pero yo creo que todos los conocemos. Si quieres, yo hablo lo que sé. Sí, porque habrá quizás quienes nos estén escuchando que lo conozcan, pero quizás no. Y yo creo que hacer una pequeña incursión en ese mundo científico, que es absolutamente científico, que llevó años de experimentación al científico japonés Masaru Emoto, nos pone por delante con toda certeza pues lo que es la realidad de la capacidad del sonido, de la creación, de la transformación del agua. Cuéntanos algo, Daniel. Sí, él lo que hizo varios experimentos con el agua, de que pasara a la gente y a una jarra de agua, le profiriera insultos, agresividad y le dijera de todo como si fuera una persona con la cual se estaba peleando, y a la otra tratarla con amabilidad, decirle cosas suaves, cosas lindas. Eran palabras y emociones, las dos cosas. Y después él cristalizaba el agua a través del frío, y las formas geométricas que se veían, que por lo general en forma natural son hexaédricas y de una belleza extraordinaria, en el agua maltratada tenía unas formas irregulares y feas, todo Repulsivas, desarmónico, ¿eh? repulsivas, incluso Repulsivas repulsivas. incluso, sí, y en las otras no, todas armónicas, todas bellas, todas demás, ¿no? ¿Él qué demuestra con eso? Que el agua retiene lo que hay en el ambiente y lo que le viene por sonido, por la boca o por la emoción o por la mente, el agua retiene. Y él creo que dice que no nos olvidemos que el ser humano es un 70% de agua, lo mismo que la Tierra es un 70% de agua. Entonces todo se canaliza, se transmite a través del agua que tenemos, y a veces una maldición nos puede quedar mucho tiempo, ¿no? En el agua que nosotros tenemos. Y bueno, no me acuerdo más, Yo pero recuerdo que sometía al agua a sinfonías, a distintas sinfonías, y no era lo mismo la reacción de una sinfonía de Mozart que otra de Beethoven, pero en general el agua sometida a estas maravillosas músicas se convertía, se cristalizaba en auténticas gemas. Parecía un orfebre el que las hubiera tallado con unas formas extraordinarias. Por eso yo creo que merece la pena, si no lo conocéis, daros una vuelta, porque ese libro, bueno, fue un libro, fue un bestseller. Ese experimento nos tiene que llamar la atención para saber que estamos construyendo determinadas formas y que realmente, como decías, nuestro cuerpo es un gran porcentaje de agua. Es muy sensible a todo a toda la emoción, y sobre todo porque además estamos siendo bombardeados, digámoslo, por infinidad de sentimientos, pensamientos. Estamos en un mundo que realmente eh, tenemos que purificar y tenemos que limpiar. Uno de los grandes problemas del ser humano es que los ambientes mentales no están trabajados. Y es ahí donde se nos dice que en la mente es de donde tiene que surgir la paz, porque es también ahí de donde surgen las guerras. Y tenemos que purificar esos ambientes.
Y después está ese otro libro de Fulcanelli que se llama Los constructores de catedrales. Y él ahí explica y analiza varias, ¿no? Y entonces dice que, no lo leí completo, pero dice que en Notre Dame hay muchos símbolos alquímicos en las paredes. Se ve que los que construían catedrales eran, fundamentalmente eran masones, y los masones a Dios le llaman el gran arquitecto del universo, ¿no? Y bueno, aquel que sabe de símbolos de geometría y le dan permiso para construir catedrales, pues que se las pone ahí. Entonces la gente cuando pasa mira el símbolo, un medio inconsciente, pero tiene un buen reflejo, una buena energía al pasar por delante de un símbolo alquímico, por ejemplo. ¿Qué más, Sí, Jesús? A ver, adelante, sí, Carmen, no, adelante. quería, por lo que habéis dicho, que se están haciendo avances como el agua, los experimentos con el agua, y no sé si conocéis la cimática. ¿No? La cimática fue desarrollado, lo tengo aquí, por un físico, diseñador y músico alemán, Erchild. Resulta que él estudió cómo el sonido afectaba a la forma. ¿Qué quiere decir? Pues tenía unas placas de metal y encima de las placas de metal ponía una arena. Entonces sometía a las placas de metal a diversos sonidos y en las placas se iban formando diversos patrones geométricos. Entonces ahí ves claramente cómo el sonido crea patrones geométricos. Parece que sea ciencia ficción, pero esto está estudiado y además esto yo creo que se utiliza incluso para afinar violines o eh, para crear violines. Se utilizan también estas placas, se ve cómo reacciona el diferente material o le ponen arena o le ponen... Y esta arena hace patrones fantásticos. Si buscáis el tema de la cimática, se ve claramente cómo el sonido está impactando en lo que es la materia y le está eh, llevando a adoptar diferentes formas geométricas. Claro, uno piensa, esto es en el mundo físico, lo han hecho con sonido, lo han hecho con arena, pero resulta que en los mundos más sutiles también todo lo que hablamos, esta es una energía, también es sonido, pero es un sonido que también va detrás una intención y una vibración. Entonces, es inevitable que esto va a formar unas formas geométricas. Lo que pasa es que todavía no hemos descubierto cómo medirlas o cómo verlas y no somos clarividentes, pero está claro que con ese sonido se están creando formas. Ah, Igual que con los pensamientos, también es una vibración que está creando formas más sutiles, pero están ahí. Y esto me parece increíble porque cuando Vicente habla de que veremos formas que ni siquiera imaginamos, todo lo que hay en los otros planos, las diferentes formas que todavía no hemos descubierto, esto es un mundo fantástico y te abre también mentalmente a decir, es que hay muchas cosas que todavía el ser humano no somos conscientes de todo lo que hay en los otros planos y que el mundo en el cual estamos, la arquitectura que tenemos, pues responde a nuestra forma de pensamiento. Si ves, pues bueno, las casas son más cuadradas, las ventanas, todo es más rectangular, todo tiende más al cuadrado en la casa. Bueno, quizá cuando percibamos otras formas, nuestras casas sean diferentes, ya no hayan tantos cuadrados, se emplee más el círculo, se emplee el triángulo. Em, Todo es un mundo que está por descubrir y como habéis dicho, se va descubriendo eh, por la ciencia y se va descubriendo también por esa intuición cuando estamos en observación, en silencio y nos llegan informaciones y nos están afectando. Por eso veo también muy importante ver qué formas tengo en mi casa, cuáles son los cuadros, cuáles son los colores. ¿De qué me estoy rodeando? ¿Me estoy rodeando de formas que me recuerdan quién soy? ¿O, o está todo más desorganizado? ¿Está todo eh, sin cuidar? Entonces, pues es bonito reflexionar sobre todo esto y bueno, si podemos aplicarlo a nuestra vida para sentirnos mejor, porque cuando nos rodean estas formas bellas, el mirar estas formas, por lo menos a mí me da paz cuando veo una forma, una espiral tan perfecta.
es algo fantástico, es algo mágico. Oye, hemos hablado del poder de la palabra, pero no nos hemos referido a la palabra sagrada, al Om. ¿Qué te parece, Jesús? De hecho, la palabra sagrada, si se pronuncia bien, correctamente, debería provocar formas geométricas perfectas. Pero claro, nosotros no podemos evocar lo que no tenemos dentro, por lo tanto, lo que nos va a salir intentando mejorar la expresión del OM es el nivel de conciencia que tenemos, la figura geométrica que sea. Yo supongo que serán triángulos, no serán equiláteros, serán isósceles o escalenos y serán cuadrados bastante aplastados, en el sentido que es lo que nos toca por nivel evolutivo. Ahora, ¿cómo lo podemos apreciar el demás, la figura geométrica? El reino vegetal se caracteriza porque el tronco son círculos concéntricos, es una figura geométrica. No olvidemos que seguramente todo partió de un punto y que a medida que el logos fue girando a su alrededor, lo convirtió en materia manifestada. No obstante, hay algunos vegetales que son muy primitivos, lo habréis visto, algunas parecen cactus, pero no lo son, es de esa familia, plantas grasas, que cuando se cortan no se ven esos círculos en el tronco. Son árboles pequeños, plantas pequeñas, no creo que tenga el calificativo de árbol, pero ahí no se aprecia eso. Por ejemplo, la platanera, que da el fruto del banano, no son hojas que están dando vueltas, pero no son círculos concéntricos como la madera que conocemos habitualmente. Seguramente que el tipo de deva, el tipo de ángel y el tipo de arquetipo al que responde es distinto. Yo quiero creer que dentro de los vegetales que consumimos, los cereales, etcétera, etcétera, tiene que existir una figura geométrica específica, porque esas figuras geométricas, esos arquetipos, son los que nos van a nutrir a nosotros, junto con el prana que hemos visto que es un único saedro, precisamente nada menos que 20 caras. A ver, ¿esto lo podemos imaginar en algún momento? Es difícil ver esa figura, visualizarla correctamente. Seguramente que ese es el entrenamiento que tenemos que realizar. Pero esto tiene que venir, aparte de la meditación, vía intuición. No creo que exista una clase práctica, por lo menos para nosotros ahora, en la cual se nos den detalles más claros de las figuras geométricas en la naturaleza, incluso en las relaciones sociales, porque podemos decir una personalidad, pero ¿y un grupo? ¿Qué forma geométrica tiene la Iglesia Católica, o Naciones Unidas, o el Congreso de los Estados Unidos, o el Reino de España? ¿Qué forma geométrica podemos tener nosotros? Lo dejo en el aire. Bueno, después en la meditación tenemos el mantra de primer rayo que habla de que eh, permanecemos en la voluntad de Dios y que complementamos esa voluntad con el amor y luz, amor y voluntad es parte de la tríada espiritual. Y entonces sobre el final dice yo, el triángulo divino, es decir, yo no como la personalidad, sino como triángulo divino, como la tríada. Dice, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado. Es la voluntad de Dios. ¿Y dónde la cumple? En el cuadrado. ¿Qué es el cuadrado? El físico, el emocional, el mental y el etérico, ¿no? Es el mundo de la personalidad. Cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mi semejante. Es decir, si me transformo en el triángulo divino, en la tríada espiritual, me elevo hacia ese nivel y me convierto en un triángulo, después cuando irradio en el medio ambiente, que es un cuadrado, cumplo el servicio, ¿no? Es interesante cómo ahí en ese mantra está la geometría. Y otra cosa quería decir de tipo práctico, si ustedes han observado las diapositivas de Sirviendo a la Humanidad, en los últimos meses y tal vez desde hace un año, hemos introducido el círculo. Entonces, a las personas, a Vicente los que leemos la cita y es una persona, antes la poníamos dentro de un cuadrado. Ahora aprendimos a rodearlo así, en un círculo, y queda el círculo de Vicente, Vicente adentro, o Geoffrey Hodgson adentro, o Leonardo Bosch adentro, dentro de un círculo. Entonces, ahí el círculo nos va llegando. Incluso Marcela se especializa en los fondos, en poner esfera, no sé con qué programa lo hace, y vamos haciendo el pequeño aporte, ¿no? Físico, es un aporte físico. Muy bien. Bueno, pues yo de todas maneras creo que siempre hay que
hacer ese aporte de confianza, de esperanza que nos da el trabajar como si ya estuviéramos en ese plano elevado, porque eso realmente es parte del trabajo creativo, es parte del trabajo de la imaginación creadora. Cuando nosotros nos vinculamos a un propósito que es superior, y aunque no lo conozcamos, nos abandonamos en el silencio de ese mismo, de esa intención que nos trasciende. Yo creo que ese actuar como sí, en ese disponernos, en esta atención, en esa serena expectación a que surja aquello que deba de surgir, y en ese trabajar como sí, que de alguna forma ya es disponibilidad en nosotros, que estamos hablando en definitiva, si os dais cuenta, del Agni Yoga, tenemos que hacer ese como sí porque es la parte del trabajo que nos eleva a la propia intuición y que desde la intuición, de la impresión, de la intuición, pues en los planes causales van a estar presentes en la medida en que nosotros nos aproximemos. Obviamente que hay que hacer un trabajo de purificación de nuestros vehículos porque, como bien decía Jesús, no podremos invocar esferas si no somos esferas, si no tenemos esferas en nosotros. Pero eso es el trabajo de purificación y el trabajo de atención a lo que es la propia belleza, que la propia belleza nos eleve, nos hermane, que realmente nos sintamos conmovidos y que desde esa sensación pues podamos saber que todo es posible, bueno, la naturaleza lo hace a través de nosotros. En ese como si, creo que el tibetano y Vicente también actúen como si fueran el maestro. El maestro haría esto, ¿de qué manera lo haría? Y uno dice, ah, no, seguro que no lo hace como lo estoy haciendo yo. ¿Cómo lo haría? Y a veces no sabemos cómo lo haría el maestro. Pero si nos mantenemos en silencio, el ángel solar, que también tiene un nivel de adepto, de maestro, nos puede decir cómo actuar, ¿no? Así que yo coincido en que la intuición debe guiarnos geométricamente para llegar a las alturas más elevadas que podamos en esta etapa de evolución. Sí, y además que en ese actuar natural propiciaremos formas que en vez de el rozamiento, del conflicto, la imposibilidad de que los cuadrados se muevan, pues haremos ruedas, permitiremos que la vida esté dotada de ese movimiento, de esas formas que lo permitan, ¿no? Que al final es la buena voluntad en la expresión más capaz que podemos hacer. En las guerras debe haber muchos cuadrados que chocan entre sí y crujen, no solo metafóricamente, sino realmente cuando caen las bombas, ¿no? Qué barbaridad. Pues sí, bueno, seamos en todo caso, no me gusta que terminemos con esas palabras, Daniel. Vamos a crear y a creer que todos los estados más elevados, más angélicamente bellos y hermosos están ya en nosotros. Participemos en ellos, porque según nosotros estemos en esa posición, vamos a ser capaces de alinearnos en ello y de nutrirnos y de ser capaces de ser instrumentos de lo superior en nosotros. Muchas burbujas esféricas transparentes y luminosas que rodean el mundo, ¿no? Y lo van bañando y envolviendo todo. Eso sí, no nos importe cuántos eones tardemos en que se consume todo, que se consuma todo. Sí, y aconsejar los libros de Vicente sobre este tema y esta estampa bellísima del ángel solar con las figuras geométricas y el ser humano. O sea que eso es una fuente de inspiración, así que rodeémonos de estas cosas bellas y descubrámoslas en nuestro interior. Muy bien, ¿y qué os parece si nos vamos al concilio de Shambhala, al espacio sobre el concilio de Shambhala? Vale, Pues venga, vamos allá. 2025 es el año del concilio de Shambhala. Y os invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial y lo hacemos con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, ser en expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación del silencio. Bien, pues hoy en el espacio sobre el concilio de Shambhala vamos a escuchar un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula Shambhala y la transformación de la conciencia. Adelante.
Deberán ustedes estar muy atentos para que no sea la mente intelectual la que actúe, sino que sea la mente intuitiva la que se apodere, la que conquiste estas verdades, para poder después entrar en un campo fructífero intelectual, pero primero hay que captar la verdad. Y esta verdad nadie sino ustedes podrá revelárselas a sí mismos, porque todo cuanto podamos decir acerca de Shambhala serán simplemente bosquejos, retazos de la historia del misticismo, de cuanto nos legó la tradición. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Vamos a prepararnos ahora para la meditación. Para ello adoptamos una postura cómoda con la espalda erguida y realizamos unas respiraciones conscientes. De esta manera nuestro cuerpo físico se relaja y se va preparando. Volvemos nuestros ojos a nuestro mundo interno. Si hay emociones, simplemente observamos y dejamos que pasen, así como los pensamientos. Cuando observamos atentamente, todas estas formas mentales se van aquietando, son las formas del cuadrado de la personalidad. Si están ahí, pues poco a poco esa atención las va disolviendo, de manera que nuestro espacio interno queda libre, limpio, inmaculado. Desde ese espacio de pureza surge el sonido, la intención, los mantras que vamos a realizar esta tarde, en una conciencia de ser presentes aquí y ahora, junto con nuestros ángeles solares, amparados por su protección y cubiertos por su sagrado manto. Vamos a realizar la meditación de hoy. Empezamos. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Vamos a decir la palabra sagrada Om. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven.
desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Y para concluir la meditación, vamos a entonar por 3 veces la palabra sagrada. Muchas gracias, Marcela. Terminamos ya recordándoos la gran invocación al unísono. Vamos a recitar este viernes la gran invocación a las 9 horas de Argentina, invocando luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Donde os encontréis os podéis unir en ese momento recitando el mantra. Algunos grupos también realizan esta actividad a las 12 del mediodía, así que nos podemos unir a esta iniciativa. Muchas gracias. Y también invitarlos a las meditaciones de silencio con una frase de Krishnamurti. Cuando la mente se halla por completo silenciosa, no solo en el nivel superior superficial, sino fundamentalmente en su totalidad, tanto en los niveles superficiales de la conciencia como en los profundos, solo entonces puede lo desconocido manifestarse. Y está esta frase, este párrafo, en Diario Segundo, último diario de Krishnamurti. Bueno, dada la importancia del silencio espiritual, los invitamos a compartir una experiencia de una meditación de silencio todos los lunes y jueves a las 17:30 horas, a las 16:30 horas Argentina, 21:30 horas de España por Google Meet. Si quieren participar y participan por primera vez, escriban a un mail a silenciosyvivencias@gmail.com y allí se les enviará el link y aseguran así su participación. Bueno, y el tema del próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad será ¿qué es la buena voluntad? Todo el mundo dice hay que poner buena voluntad o hay que tratar de que en todas las relaciones haya buena voluntad. El maestro tibetano decía, cuando hay buena voluntad se establecen correctas relaciones humanas. Pero ¿qué es la buena voluntad en última instancia? ¿Sabemos lo que es? ¿Sabemos expresarla con el corazón? ¿Nuestro corazón está abierto para expresar amor y buena voluntad? Estamos investigando todo este asunto de explicar bien qué es la buena voluntad y lo vamos a compartir con todos ustedes el próximo miércoles. También vamos a hacer una meditación de la buena voluntad, así que va a ser un programa realmente muy bueno. Hemos llegado al final, gracias por acompañarnos. Si quieren seguir viendo videos, pueden aceptar las sugerencias de pantalla
y nosotros desde aquí le decimos que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.